El relato de la creación culmina con un acto increíble, un acto sorprendente. No es con una palabra, ni con una orden, ni siquiera con una nueva criatura o una nueva creación. Culmina con el silencio, con la cesación. Dice el Sefer Bereshit, capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Vaychulu hashamayim behaaretz, vayishbot Eloikim bayom hashebi. Y fueron completados los cielos y la tierra, y Eloikim cesó en el séptimo día. Aquí no se introduce una creación más, sino una categoría radicalmente distinta. Podríamos decir, no complementaria, sino completamente contradictoria. El descanso divino, un cese que no es inactividad cuando lo interpretamos de forma correcta. Este cese es reabsorción de la luz hacia el origen primordial. En ese momento el universo ya no se expande, sino que respira hacia adentro, y esa inhalación cósmica es lo que significa en profundidad el Shabbat. El Ramjal en Da'at Tevunot nos enseñó que la Ratzon Elión, la voluntad divina superior, se manifiesta de dos maneras. La primera, una hacia el Poal, hacia la acción, y la segunda, que sería la otra, hacia el Shebut, el reposo. Pero el Shebut, el reposo, lejos de ser ausencia de energía, es la reintegración hacia el Ein Sof, hacia la esencia más pura e incognoscible de Hashem, una forma más alta de presencia que ya no necesita una manifestación exterior. Shabbat, por lo tanto, no es el fin de la creación, sino la elevación de esa misma creación. Tal como escribe el Arizal en el Etz Haim, en el Shabbat se reabsorben las luces del ciclo semanal y se ascienden a niveles más altos de Tikkun. El Rashash nos enseña en el Sidur HaKavanot que Shabbat es el momento en que las Neshamot ascienden al Makoim HaShoresh, el lugar de la raíz primordial y original. ¿Y para qué hacen esto nuestras Neshamot en ese momento? Bueno, suben para poder recibir una ampliación de conciencia llamada Neshama Yeiteira, el alma adicional. Esta Neshama Yeiteira no es solo una chispa que ilumina el Shabbat, sino que esta chispa restaura partes perdidas de nuestras propias Neshamot, que durante la semana se disolvieron o se fragmentaron en el trabajo, la angustia, el miedo, las problemáticas humanas, el colegio, etcétera, etcétera, que podríamos llamar la fragmentación emocional. Pero Shabbat es la medicina del alma partida, es la medicina del alma que se fragmentó en una semana. Por eso en la halajá está prohibido, completamente prohibido, llorar o recordar pérdidas trágicas durante nuestro Shabbatot, porque es el momento en que nuestra alma regresa hacia su origen y el duelo cesa en la raíz donde no hay separación alguna. A nivel psicológico muy profundo, tal como enseña el Maharal de Praga en Netivot Oilam, el Shabbat reconfigura el sentido del tiempo. Durante los 6 días, nuestra alma vive completamente exiliada en la linealidad, en la ansiedad por el hacer, el actuar, en el peso de los deberes. Pero en Shabbat el alma entra en un espacio circular, en un Oilam Penimí, donde el tiempo ya no corre, sino que nos envuelve. El hombre deja de ser siervo del tiempo y comienza a ser intérprete del tiempo. ¿Por qué? Porque se reconcilia con el presente. El Zohar nos enseña en muchos lugares, en específico,
volumen 2, 135a y volumen 3, 88b, que el Shabbat es llamado Yom Shekulo Oer, un día que es todo de luz. Esto no es solo una metáfora ni una analogía, es más bien una afirmación ontológica, queridos alumnos. Shabbat es el día en que las esferas de Binah se abren, se aperturan, y desde allí fluye una luz que no está teñida por la necesidad ni siquiera por la carencia. Es la luz original del Sefer Bereshit capítulo 1 verso 3, la Oir HaGanuz, la luz escondida que solo brilla cuando el alma se detiene. Por eso se dice que quien cuida el Shabbat como es debido, cada pacto, los Benei Noyaj y los Benei Israel, cada uno sin robar tradición ni costumbre, sino cumpliendo lo que es debido. Para todos ustedes que no son judíos y se están acercando, les recomiendo el curso de Shabbat, de Kabbalat Shabbat, para que entiendan cómo es que se guardan estas mitzvot específicas. Y los que no están en proceso de conversión, pero que quieren cumplir y guardar también el Shabbat, también estará muy pronto el curso de mitzvot espirituales para el cumplimiento del pacto de los Benei Noyaj. Retomando el punto, es que quien cuida el Shabbat como es debido, respetando, vuelvo a repetir, cada quien su pacto, recibe una porción de esta luz en su alma, y entonces su rostro resplandece, porque es emet, es verdad. Los que guardan Shabbat pueden recibir un pequeño atisbo del Oer HaGanuz cada semana, sin esperar a que lleguen los tiempos finales, a que estemos en el Olam Haba para poder revelar esa luz. La podemos tener semana a semana. Cuando se dice que Hashem descansó, no estamos antropomorfizando a Hashem, Chas v'Shalom. Estamos indicando que el mundo entró en otra vibración completamente diferente. No es que Hashem necesite o necesitara descansar, sino que la energía del mundo cesó su tensión expansiva y se volvió hacia sí misma, como un corazón que después de la contracción necesita la diástole para seguir latiendo. El descanso divino es el acto de reintegración mística, donde todas las partes vuelven hacia su fuente original, donde cada fragmento regresa al todo. Y por eso el Shabbat es la mayor forma de tikkun, no solo para el mundo, sino para la identidad rota del hombre moderno. En una era donde estamos viviendo y vemos que nuestras almas se están fragmentando en redes, en tareas, en ambiciones, en internet, en dolores, en traumas, en abismos sociales y en fatiga, el Shabbat viene como un arca invisible, una cúpula sagrada que restaura la unidad del yo. Cuando un judío entra al Shabbat con una intención correcta, tal como dice el Sefat Emet, no solo se transforma su semana, sino su alma entera se transforma. El Shabbat no es para descansar, sino para adentrarnos en lo divino, reposar en Hashem. Incluso en el plano esotérico más alto, como lo enseña el Rashash, Shabbat es el día en que el flujo de Zeir Anpin se conecta con Nukba sin ninguna interrupción y el tikkun de los mundos inferiores se suspende. ¿Por qué? Porque todo ya está completo. Por eso decimos en la Amidá, Mekadesh HaShabbat, no el que nos santifica en Shabbat, sino el que santifica al Shabbat mismo, porque Shabbat es más que un día, es una estructura espiritual que preexiste al tiempo. Si quieren adentrarse en este concepto, les recomiendo el curso de Kabbalat Shabbat más allá de la recepción semanal. Y cuando el alma entiende esto, ya no vive la semana como un castigo
ni el trabajo como un exilio, sino como una preparación diaria para poder llegar a este día sagrado. Cada día se convierte no en un día más, sino en un peldaño hacia esa inhalación cósmica que tanto necesitamos semana a semana. Y cuando cae el sol del viernes, el universo entonces puede suspirar. Y en ese suspiro, la Neshama entonces reconoce su lugar. ¿Por qué? Porque Shabbat no es el final del camino, queridos alumnos, no es el final de la semana ni el final de nuestro objetivo. Es la memoria del origen, es el retorno constante y semanal al punto donde la creación cesa y el alma comienza a sanar de verdad.